Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7. Con la colaboración de Sanaxa, Zona Copy, Clima Imagen Tiem 21, Almacenes La Lonja, Agrojimedel, Asador de Pollos Mari, Neumáticos Maima, Alsara Javier, Florimar, Opticalia Lavao, Pescadería Rueltor, Marinsa Promociones, Asador de Pollos Mari, Pinturas Andalucía, Ander 12, Graneles de Lola, Foreman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, Embo Axarquía, Axarquía Topografía, Restaurante Asador La Sastrería, Café Bar Media Caja, Clínicas Dentales Doctores Cortés, Pladuraxa, Innova Muebles Roberto, Telepixa, Axar Energy, Viajes Chamonix, Autoescuelas Montesur, Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos un día más a La Voz del Sentimiento de Fusión Radio, este espacio creado para la tradición más importante de la ciudad de Vélez Málaga, que es la Semana Santa. Aquí pues traemos toda la historia de la ciudad que lo envuelve, toda la evolución artística de la misma y todas aquellas personas que han puesto su grano de arena en engrandecer esa semana que se va abriendo puertas poco a poco en una cuaresma recién comenzada, y que esos pasos que nos llevan a la Semana Santa pues ya se va notando en el ambiente, en la temperatura de las calles y en esa recogida de ropa de penitentes, de horquilleros y actos cofrades varios que van surgiendo por la ciudad y que hace que la misma se transforme. Decía Gregorio Marañón de que vivir no es solo existir, sino existir y crear. Y pues es una alegría de que nos acompañen en estos programas personas que no solo viven porque están, sino que viven porque crean. Y en el caso de la persona que hoy nos acompaña, que ha creado mucho en su vida, porque ha creado conocimientos en las aulas, ha creado historia viva a través de sus libros, ha creado información a través de una empresa de medios de comunicación y que al final pues va creando recuerdos en la Semana Santa, en cada momento que ha vivido la ciudad, porque siempre podemos volver a ello. Y además tiene una calle muy cerquita del estudio donde nos encontramos, que es nuestro amigo y profesor Toro. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, una alegría. Estar aquí es una alegría porque se encuentra uno con amigos y el tema también es un tema muy sensible y, en fin, el espacio es estupendo, muy agradable. Pues, como he comentado, igual que muchos de los que nos están escuchando, pues conoce pues la faceta de Paco en el ámbito histórico, obviamente, en el ámbito de los medios de comunicación, igual que yo lo conocía de hace muchísimo tiempo, también en el ámbito de profesor, también por cuestiones de familia, pues lo conocía todo lo que ha ido implantando, pero yo desconocía hasta que tuvimos, si recuerdo, una agradable conversación en Sanlúcar, que empezamos a hablar de un poco de Semana Santa y de cofradía, y yo empecé a descubrir pues una persona que ha tenido su papel dentro de la Semana Santa, una visión muy importante, unos valores muy asentados también en torno a ello, y que yo digo, bueno, pues me gustaría que también las personas, aparte de todo ese trabajo que luego hablaremos más adelante, que desde los medios de comunicación ha repercutido por la sociedad de la Semana Santa, tu oportunidad y tu visión también personal de la misma, ¿no? ¿Cómo has vivido a lo largo de tu vida esa conexión con el mundo de las cofradías? Bueno, yo en el mundo cofrade, la verdad es que desde niño tuve mucha relación. Yo viví de un modo intenso porque mi padre era un cofrade manifiesto, mi abuelo era un cofrade manifiesto y bueno,
Mis primeros pinitos como penitente fue en la Cofradía de la Piedad. Después ya me asenté más en la Cofradía del Huerto de Desamparados. Después la Cofradía de los Estudiantes, cuando apareció. Es decir, yo viví distintas fases, hasta incluso llegué a ser hermano mayor de la Cofradía de la Soledad. Lo que pasa es que estamos hablando de hace muchos años. Ten en cuenta que yo soy ya muy mayor, y entonces los años tienen la vertiente de que observas en la distancia, y es verdad que por aquel entonces yo veía una cantidad de defectos, entre comillas, en las procesiones de Semana Santa Beleña, que quería cambiar, que me interesaba mejorar, y eso me convirtió un poco en crítico, y todo desde una visión religiosa. Yo siempre fui religioso y siempre la Semana Santa la entendí como una pedagogía de la fe, un modo de enseñar aquella semana de pasión a los cristianos y a los no cristianos. Entonces buscaba pureza, seriedad, cosas que en algunos momentos yo no observaba en nuestras procesiones. Hoy, afortunadamente, tenemos una Semana Santa que ha cambiado muchísimo. Si nos vamos simplemente a 30 años atrás, no hay que irse más lejos, como yo estaba intentando ir, sino nos vamos a 30 años atrás, observamos que las procesiones ahora sí podemos ver los cambios que se han producido, porque en la televisión local pudimos ir grabando las procesiones e ir viendo la evolución de seriedad, de compromiso, que ha mejorado tantísimo a la Semana Santa. Yo, cuando salí de la Cofradía de la Soledad, yo me marché sencillamente porque estaba en desacuerdo con algunas cosas, como por ejemplo que los horquilleros en nuestra Semana Santa fuesen fumando debajo del trono. Me parecía algo poco responsable para un acto como eran las procesiones, y entonces me convertí en un crítico. Este criterio me llevó a tener una crítica siempre, ya digo, dentro del más claro respeto y con una intención de mejorar la Semana Santa. De ahí luego ya la evolución me ha ido en alguna manera dando la razón, y yo he observado que efectivamente ha habido cambios muy positivos, y yo pienso la evolución desde crítico, desde cofrade, muy cofrade en una fase, a crítico en otra, pasé a colaborar de la mejor manera posible, hasta el punto de que, lo digo como curiosidad porque es algo poco conocido, cuando los miércoles santos acabábamos de las retransmisiones, pues yo sabía que al día siguiente, Jueves Santo, día de movimiento fuerte, todo el día, movimiento cofrade importante, yo sabía que tenía una misión, y es que yo por la mañana me iba con Carlos Enrique a Marbella, a Antequera, a llevar las grabaciones del día anterior para promocionar la Semana Santa de Belén Pará. Es decir, que yo pasé de un cofrade activo en distintas cofradías a un crítico, y de crítico luego a colaborador. Yo siempre me he sentido cofrade, aunque, claro, un cofrade un poco especial,
un cofrade distinto. Yo creo que se es cofrade de muchas maneras, de muchas maneras. La actitud crítica exigiendo seriedad y pureza en las procesiones también es un modo de ser cofrade. Y bueno, pues esa es mi historia de amor y extrañas situaciones que he vivido con la Semana Santa. Y pues como has comentado también, esa visión que te lleva a ser crítico, ahora mismo pues es lo primordial dentro de las cofradías, el orden, la seriedad, y ciertamente cuando ocurre unos comportamientos no adecuados, pues motivo de escándalo. Entonces, al final, pues esa evolución te ha ido dando la razón en eso, y yo creo de que ahora en muchas juntas de gobierno, pues le gustaría tener muchas personas como tú, seguro, porque hacen falta personas al detalle, a la seriedad, al cuidado, y ahora mismo es lo que más se lucha dentro de las cofradías. Y como has comentado, y yo que suelo verlo de vez en cuando, pongo en Belevisa Recuerdos y veo, pues a lo mejor no hace falta irse incluso muy lejos. Hace 11 años, 12 años, digo, joder, y se hacía esto en esta calle y ahora resulta ciertamente extraño, ¿no? Que muchas veces va en función de incluso de décadas, de modas que se van imponiendo, que quizá dura 2-3 años y que luego pues nos resulta extraño, ¿no? En esa también evolución que podemos ver a través del medio de comunicación, también vemos, y creo que ahí pues hiciste un trabajo importante en cómo ha ido poco a poco adecuándose a los formatos, las cámaras, las posiciones, e ir mejorando la calidad de las retransmisiones, ¿no? Sí, la verdad es que no tenía mucho sentido pedirle seriedad a las cofradías si luego los medios de comunicación no éramos serios. Es decir, que la seriedad y el intentar mejorar, todo eso ha llevado a una simbiosis muy positiva. De hecho, yo creo que también los medios de comunicación han ayudado a la seriedad de la Semana Santa, porque las personas que iban en nuestras procesiones sabían que luego no solamente tenían audiencia, personas que lo estaban viendo, sino que ellos mismos iban a volver a verse y querían que esas procesiones estuviesen limpias, depuradas, serias, y eso es muy interesante. Y estamos hablando de una ciudad como la nuestra, en la que es dificilísimo encontrar una familia en la que no haya un cofrade. O sea, la ciudad tiene muchísimos cofrades, y además con un sentimiento de apego a cada una de las cofradías. Es más, la sociedad beleña de alguna manera está articulada a través de las cofradías. Es decir, que las cofradías son de algún modo una columna vertebral de Belén Málaga. Y bueno, pues en ese sentido, feliz de que esto haya evolucionado a mejor. Siempre habrá alguien que sea una nota discordante, que algo que enturbie las procesiones, algo que estropee el ambiente, pero eso es lo que ocurre siempre donde haya muchas personas, donde haya movimiento de masas. Y las procesiones son bueno, sin duda, lo que tú has dicho al principio, es la tradición más importante de nuestra tierra. Sin duda, esto hace que se movilice muchísimas personas y que en algún momento pues ocurra alguna cosa no tan perfecta como se deseara, pero en general hay una defensa de la comunidad, de la ciudad, de la tradición, del arte, y todo bajo un paraguas serio, o cada vez más serio, de religiosidad. Y en esa evolución tanto de las cofradías como de la propia ciudad,
Yo te voy a hacer una pregunta por si se pueden quejar, porque quizá es un poco confusa, ¿no? Vemos a lo largo de la historia de la humanidad momentos cumbres y, entre comillas, podemos decir edades de oro, ¿no? Dentro de la historia de Vélez Málaga, ¿cuál podría ser el momento que tú subrayarías como el momento cumbre o el momento, a pesar de que puede estar rodeado también de imperfecciones, como todos los tiempos, ¿no?, de Vélez? Pues sin duda el momento actual. Es verdad que la agrupación de cofradías ha hecho un trabajo serio, el ayuntamiento se ha volcado, ha hecho un trabajo serio, los cofrades han tomado determinaciones muy positivas y esto no es solamente escaparate turístico, esto es algo que se vive con seriedad y que se siente. Y bueno, yo tengo algunas dudas en algunas cosas, pero no me cabe duda de que el momento actual es un momento extraordinario para la Semana Santa. Y también pues vamos viendo cómo la propia evolución de la ciudad pues va tomando forma también conforme a la Semana Santa, como los visitantes pues ya llegan en primavera, pues cuando comienza ya marzo los hoteles se ven desbordados casi hasta la zona de Torre del Mar y demás. Cómo vamos poco a poco, tanto en la comarca y desde fuera, pues siendo referente, y al final yo tengo la opinión de que quizá el veleño es un poco descuidado de sí mismo en sus cosas, es decir, que quizá no va a los museos propios y a lo mejor pues va... Yo lo comentaba en un programa hace relativamente poco, que nosotros hemos tenido en el Centro de Arte Contemporáneo una exposición de Dalí, y me gustaría saber cuántas personas en proporción a los habitantes han ido, ¿no? Y sin embargo, pues a lo mejor vamos paseando por Madrid o por Salamanca o por Sevilla y vemos exposición de Dalí. ¡Ay, una exposición de Dalí! Vamos a ver la exposición, ¿no? Somos que necesitamos como que esté fuera de nosotros, o incluso que haya una valoración desde fuera, como en la procesión magna, sentirnos decir más orgullosos porque vino mucha gente de fuera y mucha gente de fuera nos dijo lo bien que... Falta como un poco de amor propio, ¿no? Entonces, aún así, la Semana Santa puede ser aquello que nos pueda sentir más orgullosos y que nos pueda movilizar hacia determinados lugares como la Santa María o otros monumentos, ¿no? Sí, has dicho muy bien lo de amor propio. Creo que nunca con más propiedad. Es necesario quererse a lo propio, a lo cercano. Vélez Málaga siempre ha tenido un... Bueno, no se puede generalizar tanto, siempre. Esas son expresiones que no le pegan a personas reflexivas. Pero Vélez Málaga es verdad que por lo general no ha sido excesivamente cuidadosa con sus cosas, con su patrimonio, con sus tradiciones, con su gente. De hecho, yo siempre digo muchísimo, sobre todo con el tema de los libros, que es necesario necesitamos conocer nuestra tierra para quererla. Es que no se quiere aquello que no se conoce, pero es que además no es posible defenderla si no la quieres. Es importante conocer para querer y como consecuencia de ello defender a nuestra tierra. Tenemos una tierra admirable, con cosas sorprendentes, con un patrimonio humano increíble, con un patrimonio histórico artístico realmente espectacular, que normalmente lo ven más los que vienen de fuera que los que estamos aquí. Esto es habitual. Cuando un viajero llega a una ciudad, observa cosas que los naturales del lugar no se dan cuenta. Por costumbre, por estar permanentemente viviendo en eso y sumergido en ese ambiente, no llegan a observarlo. Y de alguna manera
es verdad que los valores beleños son valores que llegan lejos desde la mirada externa, pero no ponemos en valor adecuadamente los de nuestra tierra. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos y retomamos esta conversación tan interesante con Francisco Montoro. Como cada primavera, llegan los sentimientos cofrades. La voz del sentimiento. Toda la actualidad de la Semana Santa de Vélez de Málaga en Fusión Radio. Cada tarde a partir de las 7. Con la colaboración de Sanaxa, Zona Copy, Clima Imagen Tiem 21, Almacenes La Lonja, Agrojimedel, Asador de Pollos Mari, Neumáticos Maima, Alsara Javier, Florimar, Opticalia Lavao, Pescadería Rueltor, Marinsa Promociones, Asador de Pollos Mari, Pinturas Andalucía, Ander 12, Graneles de Lola, Foreman Vélez, Córdoba Caballero Torre del Mar, Embo Axarquía, Axarquía Topografía, Restaurante Asador La Sastrería, Café Bar Media Caja, Clínicas Dentales Doctores Cortés, Pladuraxa, Innova Muebles Roberto, Telepixa, Axar Energy, Viajes Chamonix, Autoescuelas Montesur, Agrupación de Cofradías de Vélez Málaga y Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Pues seguimos este programa de La Voz del Sentimiento con nuestro amigo y profesor Francisco Montoro, hablando de la historia de nuestra ciudad, de la Semana Santa, de todos aquellos momentos importantes de la misma y la evolución que esta ha tenido a lo largo del tiempo. Comentábamos cómo a través de los libros, pues él también ha ido aportando conocimiento para conocer nuestra ciudad y conocer dónde nos movemos y al final poder querer y defender esta tierra. A mí, leyendo este libro de Paco, La sorpresa en la historia de Vélez Málaga, de la colección Libros de la Axarquía, de la pequeña historia, podemos encontrar pues varias cuestiones muy interesantes, muy significativas, tanto en el ámbito general de la ciudad como del ámbito religioso, ¿no? Como determinada leyenda o determinadas, bueno, cuestiones que pueden tener su cierta veracidad o diversos momentos documentados, ¿no? Como puede ser, pues, aquello de que San Pedro pudo estar en Vélez Málaga, o el milagro del pobre, o como diferentes órdenes religiosas, pues unas pues surgieron en nuestra ciudad y otras pues se fueron asentando de una manera muy interesante a lo largo del tiempo, ¿no? Cuentan un poco cómo la religiosidad en Vélez pues ha ido también teniendo su importancia desde el ámbito histórico, ¿no? Sí, Vélez Málaga ha estado vinculado, como casi todas las ciudades en nuestro país, desde comienzo de la Edad Moderna, ha estado vinculado al espíritu religioso. De hecho, Vélez Málaga, sin el elemento religioso, sería muy difícil de entender. Pensemos que las mismas iglesias, los monasterios, se han convertido en focos estructurantes urbanísticos de la ciudad. La ciudad está organizada alrededor de edificios religiosos. Es más, cuando en una ciudad se creaba una orden, o se ponía en marcha una orden, o se traía una orden, casi siempre se organizaban monasterios. Los monasterios son espacios vitales religiosos a las afueras de la ciudad. Los conventos son espacios internos de la ciudad, en el interior. Bueno, pues la mayoría de los monasterios se fueron convirtiendo en conventos, porque la ciudad fue creciendo alrededor de ellos y urbanísticamente configuró en gran medida la ciudad que conocemos. Y bueno, el monasterio de Nuestra Señora de Gracia, Las Claras, evidentemente es un convento. El monasterio de San José de la Soledad, el Carmen, pues fue un monasterio convertido en convento. O el convento de las Carmelitas, en su origen fue un monasterio. Es verdad que la ciudad tiene una impronta religiosa muy fuerte. Y de hecho, el patrimonio humano, en Vélez ha habido muchos religiosos que han destacado a lo largo de la historia, y es porque aquí había un caldo de cultivo claro, la religiosidad en nuestra ciudad existió. Pensemos últimamente estoy dando la lata, quizás más de la cuenta, con Fray Rafael de Vélez, pero es verdad, tenemos un capuchino veleño que nació aquí, que se convirtió en el capuchino más importante de la orden capuchina en España, que además fue nombrado arzobispo de Santiago de Compostela, que era la diócesis primada de España. Es decir, en Vélez es verdad que sí, sabemos, Fray Rafael de Vélez, los capuchinos tenían como característica el que
ponían de apellido, de su nombre en religión, le agregaban el lugar de donde procedían, donde habían nacido. Manuel José Benito de Anguita y Tellez, que ese nombre tan raro, Manuel José Benito de Anguita y Tellez, que nació en el siglo XVIII, en 1777, una fecha muy fácil de recordar, por los 37, fue capuchino. Él eligió el nombre de Rafael y le agregó de Vélez. Fue fray Rafael de Vélez, y llegó a ser obispo de Burgos, obispo de Ceuta, es decir, fue un personaje muy significativo. Es verdad que era un hombre con unas características concretas, unas ideologías, hoy se le llamaría conservadoras, era muy conservador. Su segundo libro, porque el primero tiene un título muy gracioso, pero vamos, el segundo libro, que se llamó Apología del altar y del trono, ya nos indica cómo él se dedica en cuerpo y alma a defender a la monarquía y al altar. Es decir, bueno, pues Fray Rafael de Vélez, que fue un personaje tan significativo en todo el país, el padre Vélez, como se le conoce en la historia, los historiadores conocemos al padre Vélez. El padre Vélez era Fray Rafael de Vélez. En Vélez necesitaba que tuviera algún elemento de recuerdo. Es que hay que pensar que en Vélez olvidamos algunas cosas. En Vélez no hay una calle, por ejemplo, para un personaje tan importante como Alonso Enrique de Guzmán y Rivera, un veleño que pudo ser rey de España y que no tiene una calle. Bueno, a lo que voy, que de alguna manera era necesario, y afortunadamente el ayuntamiento, cuando se construye la lonja de capuchinos en el solar e inmediaciones del antiguo convento de capuchinos, pues deciden que poner en honra la figura de Fray Rafael de Vélez, y se le pide al promotor que regale una escultura para tener a Fray Rafael de Vélez como un elemento de un hijo destacado de la ciudad y de recuerdo y respeto para la historia. Con tan mala suerte que el promotor, que dijo que sí, y el ayuntamiento, que no estuvo excesivamente afortunado, lo cierto es que fueron a buscar a un escultor bastante bueno, Laiz, un escultor importante, granadino, al que le propusieron que construyeran una escultura a Fray Rafael de Vélez para honrar a este personaje en la ciudad. Y él le dijo a los que llegaron: hombre, es que si no tenemos una foto, una imagen de cómo era y tal, yo tengo aquí un fraile hecho, si os parece, podéis verlo a ver qué tal. Y la conclusión de la conversación es que dijeron: bueno, pues este fraile es el adecuado. Y ese fraile se trajo a Belén Málaga, se puso en la plaza Fray Rafael de Vélez, y era la escultura de Fray Rafael de Vélez. La honra a un religioso tan extraordinario beleño. El problema es que el hábito que tiene ese fraile no es el de un fraile capuchino. El escultor había hecho un fraile de San Juan de Dios, de la Orden de San Juan de Dios. Claro, esto no nos pega, y sobre todo no nos pega en la ciudad de Fray Rafael de Vélez, y para honrarlo, y para el capuchino más famoso. Es decir, que magnífico, una escultura de San Juan de Dios,
pero para llevarla o al Hospital de San Juan de Dios o a la Plaza de San Juan de Dios, pero no aquí en la Plaza Fray Rafael de Vélez. Yo soy muy pesado y he escrito muchas veces en artículos, en libros, hablando sobre el trasladar al fraile, llevárselo de esta plaza a la otra plaza. Claro, ahora mismo he arreciado un poco el tema porque es que ahora mismo se está arreglando la Plaza de San Juan de Dios. Es el momento de que llegue allí el fraile de San Juan de Dios. Pero es que además va a comenzar en brevísimo tiempo, ya está aprobado, la remodelación de la Plaza Fray Rafael de Vélez. Las dos plazas arreglándose, es el momento de coger la escultura del religioso más famoso de nuestra tierra y llevarlo y ubicarlo en la Plaza de San Juan de Dios. Perdona que haya metido esta cuña, pero es que me parece que sería de justicia. No tiene mucho sentido que venga cualquier visitante a la ciudad. Si es alguien ilustrado, que conoce un poco las órdenes religiosas y tal, que diga, pero bueno, Fray Rafael de Vélez, pero está vestido de fraile de San Juan de Dios. Es que eso no nos pega. Y no de perdón nada porque lo tenía aquí apuntado, para que nos lo comentara un poco porque bueno, apareció también en otros medios y es verdad que no nos pega a una sociedad ya avanzada en cultura, en la tierra del personaje que estamos hablando, pues más aún, y que además ya aprovechamos esto para reivindicarlo y obviamente que se debería haber hecho antes, pero tenemos un tiempo propicio con las dos remodelaciones y que también creo que ese cambio lo que nos puede generar es información sobre la persona que vive allí y vea que puede una figura nueva. Claro. ¿Y quién es? Porque a lo mejor hay gente que vive cerca del barrio que no sabe quién es Fray Rafael de Vélez. Porque entonces, al llegar una nueva... La crítica más directa que me llega de algunos responsables, sí, pero eso supone que hay que hacer una nueva escultura de Fray Rafael de Vélez y tal. Y yo insisto, hombre, ahora afortunadamente existen imágenes. Yo personalmente tengo diversas imágenes de Fray Rafael de Vélez. Yo en San Martín de Pinario, en el Museo de Santiago de Compostela, donde hay muchas cosas de Fray Rafael de Vélez, yo allí fotografié distintas pinturas de Fray Rafael de Vélez. Es decir, hoy se podría hacer una escultura con muchísima más aproximación y seriedad a la persona, pero es que además en Vélez disponemos de algunos escultores extraordinarios. Y para colmo, si es cuestión de economía, yo vuelvo a decir, si cuando Pedro de Vélez, el mundo de la cultura decidió que se hiciera una escultura para recordar al pintor que más había pregonado el nombre de Vélez Málaga, hubo problemas con la economía, se organizó una comisión vecinal y un grupo de gente se encargó de conseguir el dinero para la escultura. Yo tengo la suerte de que el que fue responsable de economía de aquella comisión, que fue don José Méndez, Pepe Méndez, pues me regaló, me dijo, mira Paco, me haría falta que guardaras esto porque no quiero que se pierda. Yo tengo toda la documentación sobre la escultura de Antonio de Vélez, lo que costó, quién la hizo, cómo se reunió el dinero, cómo, bueno, por aparece hasta con cuánto se gratificó al famoso personaje veleño, querido amigo, el Tacones, por los cohetes que tiró el día que se puso la escultura. Es decir, que hacer una comisión ciudadana no sería complicado, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los pintores estarían dispuestos a ceder obras para hacer subastas, los comercios colaborarían.
Pero en fin, tampoco se trata de, incluso creo que a la altura del siglo XXI nuestro ayuntamiento y la Delegación de Cultura podían librar una cantidad razonable y que un escultor de nuestra tierra lo construyera sin que supusiera ni siquiera más historias. Sí, además pues cumpliría, de aquí nos sumamos a la reivindicación y por esos motivos. En primer lugar, por corrección histórica. En segundo lugar, porque además que haya ese cambio va a despertar curiosidad en la gente por qué se ha cambiado, quién es y a partir de ese error, como lo hacen los profesores, aprender los demás a decir, bueno, pues verdad, ¿y quién era esta persona? Y incluso quién era San Juan de Dios y qué hizo San Juan de Dios, y poder tener pues las dos perspectivas de dos personajes tan importantes en España y en el conjunto de la fe cristiana. Y después pues da oportunidades a tantos imagineros y escultores de Belén Málaga que puedan hacer la imagen de un beleño. Y así de paso, en el lugar donde se está, pueda haber una marquita o un código QR donde pueda adentrarte en la historia del personaje y pueda decir el que pase por allí, pues de Vélez, ¿no? Y esta persona, cuando vamos a la biblioteca, entramos y vemos el texto del personaje que tiene el nombre de la biblioteca y nos quedamos, pues mira, hasta aquí se ha llegado gente de Belén Málaga, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de las personas que han salido de aquí y que en cualquier momento, cualquier conversación puede surgir. Yo, por ejemplo, con un amigo en Madrid hace unos años, le comentaba que de aquí era María Zambrano y tal, y bueno, me dice, pues hace poco tuvimos una conferencia en el Ateneo sobre María Zambrano, que la dirigió Ángel Gabilondo, y bueno, a rebosar la sala, una expectación por María Zambrano. Y hoy aquí, bueno, pues hacemos con muy buena intención las diferentes delegaciones de cultura del ayuntamiento y de la fundación Cosas de María Zambrano, y como que no despierta tanta curiosidad y que desde fuera sí se valora, ¿no? Entonces, todo esto también va un poco en querernos un poco y creernos, ¿no?, lo que tenemos. Sí, de hecho, yo tengo también permanentemente una pequeña guerra con el tema de que la calle más importante de nuestra ciudad, importante me refiero a la extensión, y no digamos ahora que se ha remodelado, la calle Canalejas, el nombre de Canalejas se le puso a esta calle en 1912 y se puso con motivo de que hubo un asesinato del presidente del gobierno, José Canalejas, que además era gallego, y en esa convulsión pues a alguien de nuestro ayuntamiento se le ocurrió proponer que a la calle Posada de Cruz, que era como se le conocía aquella calle, se le pusiera el nombre de José Canalejas. Pero yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque hay beleños muy significativos que podrían llevar esa calle su nombre, María Zambrano. Esa sería la calle, aunque María Zambrano ya tiene una calle, pero es una calle menor con relación a la importancia del personaje. O Miguel de Cervantes, que tanto hizo nombrando Belén Málaga en el Quijote, o incluso a un religioso, Fray Alonso de Santo Tomás, que no tiene ninguna calle, y Fray Alonso de Santo Tomás fue hijo natural de Felipe IV, nació en Belén Málaga y no fue rey de España porque él no quiso porque eso suponía aceptar o dejar en mal lugar la memoria de su madre. Su madre era la marquesa de Quintana, una dama de la reina, y cuando quedó embarazada, pues el niño vino a Vélez, se casó con un noble de aquí, y aquí nació.
aquí nació, y es una pena que un personaje que pudo haber sido rey de España, y que es un personaje muy significativo, como persona en sí, pues era muy valioso. De hecho, fue obispo de Málaga, el 34º obispo de Málaga. Sus publicaciones de las sinodales fueron tremendas y es un personaje muy querido y respetado en la época. Bueno, pues hace falta darlo a conocer, que lo sepamos. ¿Por qué Fray Alonso no tiene una calle en Belén, Málaga? Y no se trata de que estemos en contra de personas de fuera. Estamos en contra de que no se cuide nuestra historia y los naturales del lugar. Has dicho antes una cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha interesado muchísimo, lo del código QR. Y es porque yo, a raíz de un viaje que hice a Segovia, defendí mucho porque lo vi allí, eso no me lo inventé yo, sino lo vi, me gustó mucho, el que allí habían iniciado el que los rótulos de las calles llevaban debajo una pequeña leyenda donde decía, trasladando a los Abeles, María Zambrano, la pensadora filósofa más importante del siglo XX. Luis de Rute, arquitecto, ingeniero, diputado a Cortes por Belén, Málaga. Es decir, yo creo que habría que ir poniéndole a los rótulos una aclaración en pequeñito para el que tenga interés, que lo vea y que le abra camino. Yo eso lo publiqué en un artículo en el Diario de la Sarquía que se llamó El saber a las calles. Luego lo recogí en un libro, que el de las menudas historias, porque yo sigo insistiendo, creo que no ha habido ningún concejal de cultura al que yo haya conocido, al que no le haya insistido sobre esto, porque además esto es un gasto pequeñísimo, es decir, una pequeña mosaico en un marco metálico que se pueden fabricar estándar con 4 tornillos en las esquinas para ponerlo encima de lo que hay ahora mismo. No hay que hacer más obras, 4 tornillos y ponerlo, supondría que cada semana se podría ir mejorando la imagen cultural de la ciudad. Al cabo de un año habría 52 calles de Belén, Málaga. Con esto, y en 3 años, 150 calles. Es decir, podíamos cambiar la imagen de la ciudad. Bueno, afortunadamente ya se aprobó en la última legislatura, pero desgraciadamente fue como de esas otras muchas cosas que se aprueban y luego no se ponen en marcha. Es decir, que se aprobó, pero no se ha hecho. Y es una pena, porque lo del saber a las calles, ahora, en vez de una pena, me puede dar una alegría, porque ahora le uniría lo que tú acabas de apuntar antes. Y es que debajo del nombre, una pequeña leyenda muy breve, que la calle Federico Macías, quien era este militar beleño, la calle, que además aparezca un pequeño código QR para que después del primer escalón, y es de haberse identificado el contenido, el más interesado pueda con su teléfono mirar el código QR e inmediatamente tener información detallada. Es decir, que te copio la idea, porque creo que en la defensa para el futuro del saber a las calles, creo que hay que unir lo de un código QR en cada una de los mosaicos. Y además es una idea maravillosa, porque nos ofrece poder saber por dónde caminamos, las personas quiénes son, porque hay personas seguro que pasan todos los días por la calle Luis de Rute y no sabe quién es Luis de Rute, claro. Y la persona que viene de fuera, y saber que esa persona
pues de Vélez Málaga. Es decir, es algo que nos harían más grandes sin necesidad costosa de macroproyectos, que muchas veces ideamos cómo generar vida y nos ideamos unos proyectos grandiosos, y es algo pequeñito donde se puede hacer grande para la ciudad y que puede incluso aumentar la vida del centro, saliendo la gente a decir, pues mira, vamos a hacer un recorrido, una ruta que se pueden planificar, que es todo cuestión de voluntad, ¿no? y de imaginación. Que la calle Canalejas, si se dijera, vamos a cambiar el nombre de la calle Canalejas, habría infinidad de personas que protestarían, pero hombre, eso toda la vida, llamarnos a Canalejas, ahora lo vamos a cambiar. Pero es verdad que habría que explicarlo. Yo siempre he estado en contra de cambiar el nombre a las calles, pero salvo los casos en los que, es decir, yo no creo que se deba cambiar de ninguna de las maneras la calle Coronada por Salvador Rueda. Salvador Rueda es el poeta más importante, bueno, el poeta de la raza. En fin, yo soy un admirador tremendo de Salvador Rueda. Pero Salvador Rueda se le podía haber puesto el nombre a cualquier otra calle de Vélez y no quitarle el valor histórico de la calle Coronada, que su valor era que la calle Coronada era la calle que llevaba a la ermita de la Coronada, que era la ermita que había donde el hospital de San Juan de Dios. Y en este sentido yo creo que las calles hay que cambiarle los nombres cuando no tenga sentido ninguno ni valor histórico ese nombre, o que no respondan a un planteamiento cultural para la ciudad. Yo, que Francisco Jiménez Puertas, el fundador del PSOE en Vélez, fue diputado y un personaje muy interesante, yo creo que era muy lógico que se le pusiera una calle en la ciudad, pero no quitándole el nombre a la que tenía. Tenía la calle, esa calle se llamaba calle Hospitalico, para recordar que era donde estuvo el Hospital de las Llagas, el Hospital de Leprosos, cuya Virgen, la Virgen de la Esperanza, tenía allí su ermita. Yo creo que haber cambiado calle Hospitalico y poner Francisco Jiménez Puertas, pues me parece una barbaridad. Pero vamos, quitar el nombre a Canalejas, cuyo nombre fue la ocurrencia de un día de un concejal en 1929, en 1919, y cambiarlo por calle María Zambrano, calle Miguel de Cervantes, calle Fray Alonso, creo que podríamos seguir, algunos ejemplos. Es decir, tendría sentido y cubriría de interés a los veleños por defender lo nuestro. Y el patrimonio humano, los personajes que hemos tenido, es algo que debemos de defender. Hemos tenido un patrimonio fantástico. Y además, lo que has comentado enlaza mucho al conocimiento que también culturalmente debemos tener, ¿no? Porque quizá en esa propuesta que tú realizas, pues el mensaje, y perdón por la expresión, que nos puede surgir en la barra del bar, si esto se ha llamado toda la vida, ¿no? Y esto me recuerda cuando la parte, por la calle La Carrera tiene dos partes, una V, la que conecta con San Francisco, y la que conecta con la calle que ya da para San Juan. Pues se le cambió también el nombre, esa parte solamente, la otra se dejó, y la gente, hombre, es que se ha llamado todavía La Carrera, y ahora le vaya a poner el nombre de una virgen. Bueno, toda la vida, antes se llamó la calle, creo, Antonio Cánovas, luego se llamó General Mola con el régimen, y luego después entrada se llamó calle Carrera, y ahora se lleva al nombre de una imagen que tiene devoción por la zona. Es decir, que el comentario de toda la vida se ha llamado algo, cuando en este caso las calles, cuando ha tenido a lo mejor recientemente, no tenemos que irnos a siglos anteriores, sino a 50 años o 100 años,
3 o 4 nombres, también muy recurrente el comentario, ¿no? Que quizás hay determinadas zonas que tienen un enclave y que tiene un nombre ya muy arraigado, y otra de que a la medida de la evolución del tiempo, de los regímenes políticos que ha ido surgiendo, en este caso que comentamos, la restauración y luego la dictadura, y ahora en la actualidad el nombre de una imagen religiosa pues también va acorde a los tiempos y a la mentalidad, ¿no? Sí, además yo ya digo que aunque estoy en contra de cambiarle el nombre a las calles, defiendo que se debe mantener o cambiar, se deben cambiar las calles cuyos nombres no tengan un sentido cultural o histórico, que haya que dárselo, que vale la pena, y creo que eso tiene sentido. Yo hay calles en Vélez que digo, hombre, esta calle sería adecuada para tener un nombre distinto. Yo digo, por ejemplo, una calle en la que yo he vivido, la calle Pilarillo. La calle Pilarillo nos recuerda que allí hubo un pilarillo, pero vamos, un pilarillo había en la ciudad en 80 sitios. O sea que no tiene mucho sentido de valor. ¿Por qué no un veleño? Sobre todo algún veleño que haya nacido allí o haya vivido allí. Por ejemplo, esto alguno me va a decir, hombre, como es amigo suyo, ¿por qué no darle ese nombre a la calle Alcalde José Manuel Salcedo, que nació y vivió allí? Lo digo porque me parece que los nombres que deben cambiarse son aquellos cuyo sentido ya se ha perdido, no tiene sentido y debiera de cambiarse. Y desde luego no cambiar los nombres que tienen un valor histórico y que hay que defender. Pues la verdad es que ha sido un gusto la conversación. Yo animo a todas las personas que nos estén viendo pues a los libros que Paco ha ido sacando a lo largo del tiempo. Yo ahora estoy con este de sorpresa, la historia de Vélez Málaga, donde es muy, muy curioso, pues tantos personajes como lo que ha comentado y tantas personas que marcan la historia de Vélez, que marcan la historia de la fe, que marcan la historia de la Semana Santa. Ya para concluir, Paco, un mensaje que a todos los oyentes quiera transmitir de cara a esta Cuaresma, a esta Semana Santa que nos aproxima. Bueno, yo en la línea de lo de siempre, intentar que la Semana Santa progrese en seriedad y en coherencia. Tenemos que pensar que las procesiones son una pedagogía de la fe, es un mecanismo para enseñarle a los no creyentes el significado y el valor de lo que se representa. Y en su origen, las procesiones están los autos de fe que representaban y recordaban. Yo creo que eso es el objetivo principal, y sobre todo conseguir que la Semana Santa sea un recuerdo, no un olvido, que sirva para recordar lo que vivió, sufrió, padeció Jesús de Nazaret, y no para olvidar las responsabilidades que debemos de tener los hombres. Pues Paco, muchísimas gracias por venir, por esta conversación. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Y nosotros continuamos con personas que nos pueden aportar tanto desde el punto de vista histórico, de valores, y las cofradías que siguen levantando cada día pues la tradición más solidificada de esta ciudad, que es la Semana Santa. Buenas tardes. Esta tarde acabamos el programa con una de las marchas clásicas para Virgen, Macarena, de Abel Moreno.
Adiós.